Saludo grande y cordial para todos. Hoy me acompaña un enemigo del pueblo. ¿No es así como el presidente Trump llama a los periodistas? Bueno, pues este enemigo del pueblo es de los enemigos más poderosos porque está muy bien informado y porque ha hecho de la duda inteligente un permanente ejercicio profesional. Especialista en asuntos públicos e internacionales, trabaja para la revista Newsweek, firma habitual de los más prestigiosos medios de comunicación del mundo, escribe sobre política y drogas, derechos humanos, libertad de prensa, inmigración, justicia racial, integración económica en Occidente. Es autor además de Estrategias de la Comunicación para Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Robert Valencia, ¿cómo estás? Pues asombrado con tremenda introducción. Agradeciendo. Eres tú, por gracias. favor. Bueno, no, lo asumo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Gracias. Tú eres de Bogotá. Nací en Bogotá, sí. No vamos a decir en qué año. Bueno, no importa. Pero tú eres joven. ¿En qué año naciste? En el año 83. Por Dios, tienes la vida por delante. En el año 83 yo estaba en primer año de la carrera. ¿Oh, sí? Sí, por ahí. Tienes 35 años, tienes la vida por delante. Gracias. ¿Empezamos? Empecemos. Acabo de ver hace, se lo juro, un minuto por interno unas imágenes de una televisora regional donde se ve ese éxodo de los venezolanos como parias por las carreteras latinoamericanas, en este caso gente que iba por Perú. Me pregunto por qué no se acepta una vez y por todas que el éxodo de los venezolanos va camino a provocar una crisis regional. Estamos hablando de más de 2 millones de venezolanos. ¿Por qué no se acepta una vez y por todas? Bueno, yo considero que es el orgullo de un gobierno autoritario como el de Nicolás Maduro. Yo creo que este régimen se niega a reconocer que su política bolivariana, su, política o propuesta económica simplemente no funciona. Yo creo que el hecho de depender de un recurso tan preciado como es el petróleo, pues es lo que ha llevado a esta hecatombe, ¿no? Y obviamente esto no viene desde el 2013, cuando Maduro asumió el poder. Esto viene incluso desde los años de Hugo Chávez, con la enorme diferencia de que, como sabemos, Hugo Chávez tenía el carisma para llegar a la gente y tenía precios altos del petróleo. Ahora no lo hay, es decir, los precios del petróleo no eran como los de hace un par de años. Ni hay carisma tampoco. Ni hay carisma, mucho menos. Así que, lamentablemente, el hecho de cerrar la competitividad, la falta de incentivo de producción interna dentro del país, el hecho de no permitir el cambio de moneda como ocurriría en cualquier país, pues esto ha llevado a ese acabose, lamentablemente. Un país realmente como el venezolano que está sobre las reservas de petróleo más grandes de los cuales se tenga memoria. ¿Por qué Maduro no quiere dolarizar la economía? Yo creo que por miedo a la fuga de capitales, ¿no? Yo creo que el hecho de que mucha gente saque su patrimonio de Venezuela, eso es lo que también le genera ese temor. Y volviendo al punto de que simplemente no quiere reconocer que su política ha fallado y quiere culpar a lo que él llama la oligarquía venezolana, o los venezolanos que viven aquí en Miami, por ejemplo. Es una de esa constante, esa retórica. Y obviamente, pues, también se ampara en el hecho de que Donald Trump ha implantado estas sanciones en contra de sus funcionarios, lo cual, para todo, todo héroe necesita un villano, y obviamente él quiere posar como el héroe patriótico, y Trump es el villano de la película. Robert, pero la gente que sabe dice que las sanciones de Trump son sanciones, digamos, unidireccionales, que afectan esencialmente a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, pero no afectan a Nicolás Maduro y al gobierno en esencia. Hay gente que dice que si el presidente Trump quisiera ahogar a Maduro con afectar el petróleo de Venezuela que entra en Estados Unidos, lo ahogaría en nada. Correcto. Claro, el costo social sería extraordinario también, mucho mayor para los venezolanos. Y no solamente para Venezuela, yo creo que también para Estados Unidos representaría... Entonces hay un tema de plata. Hay un tema de plata en Estados aquí y Unidos. allá, totalmente. Más allá de la moralidad política y de la compasión, correcto, hay un tema de plata. Correcto, porque obviamente aquí hay que ver lo siguiente. Donald Trump sentó su política en trabajos, jobs, ¿no? Eso es algo que él siempre lo ha mencionado. Al
cerrar totalmente las reservas, o por lo menos la importación de petróleo venezolano, afectaría las refinerías que hay aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, las refinerías que existen en Texas, las que existen en Illinois, las que existen en Luisiana, al grado que los legisladores de esos estados le pidieron a él que por favor no cierre la importación de petróleo venezolano porque afectaría los trabajos de esos estados. Y hay que ver que Texas, Luisiana, muchos de estos distritos y muchos de estos estados son estados republicanos. Así que al mancillar la oferta laboral en esos estados podría tener un efecto contraproducente. El presidente Maduro lo sabe, imagino. Y el presidente Maduro lo sabe. ¿Por qué no parece estar claro para todos en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, que están en peligro ahora mismo Colombia, que ha recibido ya casi 1 millón de venezolanos, que están en peligro Perú, están en peligro Ecuador, Chile, Argentina y Brasil con este éxodo de los venezolanos? ¿Por qué eso no está claro? Los servicios públicos pueden colapsarse en cualquier momento. Sí, y yo creo que precisamente por eso vemos a Nikki Haley, que es la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, quien asistió a la posesión de Iván Duque como presidente en Colombia y prometió una ayuda, un paquete de ayuda de Estados Unidos a Colombia para que Colombia pueda paliar o pueda amilanar un poco esa situación, esa crisis que hay en la frontera, donde llegan millones, ya han llegado miles de venezolanos a las fronteras. Con lo opuesto, da grima ver las imágenes, ahí lo estamos viendo, son como los parias de la Edad Media, como los siervos de la gleba yendo de una comarca a la otra, van con lo opuesto, niños que apenas pueden caminar, que no tienen leche para el camino, que no tienen donde caerse muertos, literalmente. Es verdad. Da grima. Es verdad. Y yo creo que aquí hay un tema muy interesante. Colombia también tuvo un momento de éxodo hacia Venezuela. Existe esa conexión que de por sí Colombia y Venezuela son hermanos, hermanas separadas claro, al nacer. Y creo que de cierta forma ha habido esa retribución de recibir a estos venezolanos que están pasando una situación sumamente terrible. Sin embargo, y muchos colombianos lo consideran, que no puede cargar con ese peso solamente. Y el hecho de que existan países como Panamá, como Perú, como Ecuador, que imponen esas restricciones de las llegadas de los venezolanos, pues exacerba un poco ese problema, porque es un tema humanitario, aunque el gobierno de Maduro no lo quiera ver así. Delcy Rodríguez ha insistido en entrevistas con Al Jazeera, con otros medios de comunicación. Ella dice, no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Volviendo al punto, porque no quieren reconocer que sus políticas han fallado. Al reconocer que hay un problema humanitario, ya intervendría la ONU, intervendrían estos... Hay una pregunta en redes sociales, perdón que te haya cortado. Sí. La gente está preguntando, si Caracas no reconoce, si el gobierno de Maduro no reconoce que tiene una crisis humanitaria, ¿no llegaría la ayuda? No, porque existe un tema de soberanía, básicamente. Es decir, cuando un país pide ayuda, bueno, ya se abre la puerta para que esta ayuda ingrese. Por ello... Y por eso es que lo que hemos visto, por ejemplo, estos países en Latinoamérica como Colombia, Perú, Argentina, incluso Canadá, dicen que a Maduro hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Están tratando de abrir puertas para que una autoridad supranacional intervenga en un tema tan delicado como es el venezolano. Pero al no reconocer un tema humanitario, no puede llegar ayuda. Estamos hablando, voy a repetir los países que están en esa órbita y que se la están viendo negra. Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay. Y a esto hay que sumarle, a Canadá también hay que hablar que están llegando. A esto hay que sumarle el éxodo de los nicaragüenses también. No. En las últimas horas, los brotes de discursos xenófobo y ultranacionalista y los ataques contra esta gente, contra los nicaragüenses y contra los venezolanos, que está subiendo como la espuma. Antes del zarpazo, si hay algún energúmeno viendo, que siempre hay un energúmeno frente a la tele, piense que el próximo paria puede ser usted. Antes de descalificar a priori a esa gente que llega con su bolsito y con su pasaporte mojado, con las manos húmedas del nerviosismo, piense que el próximo que pueden echar o el próximo que tenga que huir de su país puede ser usted. Es que nunca se sabe con esto. Las imágenes de verdad que son tremendas. Hay más preguntas en redes sociales. Andrés Castro está preguntando que por qué cuando los senadores colombianos fueron a La Haya no funcionó. Los senadores que fueron a denunciar a Maduro, esa es una buena pregunta y no tengo forma de contestarla. Yo creo que tal vez en este caso tiene más resonancia porque ya no es un país, sino que ya son varios países
los que están de forma más, con más fuerza, vienen con más fuerza. Bueno, y ya lo sé que son presidentes, ¿no? Correcto, exacto. Estamos hablando que son mandatarios mayores. Exacto, ya cuando es un mandatario hay que oírlo de otra manera. Con el numeral Valencia en Camilo, ustedes pueden mandar sus inquietudes y Robert Valencia irá canalizándolas poco a poco. Me están preguntando que como un periodista tan joven trabaja en una revista como Newsweek, ¿qué se hace para conseguir eso? Que si hay que ser amigo de alguien. Bueno, es un poco de suerte, realmente, es la verdad. Pero ¿cómo lo consigue un periodista latinoamericano? Vamos, a ver. Yo creo que, me imagino yo en el caso de Newsweek, existe un entendimiento de que los medios en inglés particularmente requieren de una diversidad, de un crisol de razas, de opiniones, para enriquecer el periodismo. Yo lo veo de esa forma. Y bueno, como digo, un poco de suerte también ayuda, pero yo creo que precisamente en esta era de Trump, en donde los grupos minoritarios, los latinos, los musulmanes, son vilipendiados de forma flagrante, yo creo que los medios de comunicación están prestando atención a eso. Y cuando incorporan un periodista con orígenes latinos, como en mi caso, podría, creo yo, mejorar un poco, o no mejorar, sino entender realmente lo que pasa a la comunidad hispana y de que no es como lo pinta la administración Trump, por ejemplo. Voy a poner la primera pausa de publicidad, voy a poner un tinte de publicidad, pero quiero dejar clarísimo que hemos invitado a Robert Valencia, entre otras cosas, no para hacer harakiri, ni mea culpa, pero también para analizar el papel que están jugando los medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina, con respecto a ese huracán, ese tsunami que se llama Donald Trump. ¿Hasta qué punto somos culpables de haberlo puesto donde está? ¿Por qué no nos tomamos en serio? Solo un diario, Los Angeles Times, dijo, este hombre va a salir, los demás se reían. Y ahora, ¿por qué Trump está a las 24 horas en la prensa? ¿Es que no hay más nada que hablar además de Trump? Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de las drogas. ¿Por qué la guerra de las drogas ha fallado? De eso y más estaremos hablando a la vuelta. No se vayan. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, fue creada por Nixon hace 45 años. Maneja un presupuesto de miles de millones de dólares. Aunque se reconocen algunos aciertos, los críticos sostienen que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso estrepitoso. Robert Valencia, ¿lo ha sido o no lo ha sido? Totalmente, totalmente. Yo creo que lo vemos, por ejemplo, en el hecho en Colombia, por ejemplo, que la producción de la coca ha crecido en los últimos años. Estamos hablando de miles de hectáreas. Y yo creo que la culpa tiene que ser compartida, no lo vamos a negar. Es decir, en Colombia, lamentablemente, la desigualdad social, la falta de la presencia del Estado ha llevado a eso. Pero también está en gran parte la demanda por este producto. Así que es un conjunto de muchas cosas. También vemos el tema de la marihuana, que es un tema que ha ido paulatinamente siendo aceptado, ¿no? Yo creo que... pero en sí el tema de la militarización, o por lo menos la penalización de las drogas, ha sido todo un fracaso. Y en el caso de Latinoamérica, lo que vemos en México y lo que vimos en Colombia hace un par de décadas es que son estos países los que ponen los muertos, mientras que Estados Unidos se rehúsa a aceptar la realidad de una legalización o por lo menos un control del consumo de las drogas. Pregunta en redes sociales, la firma Marlene Capote. La puedes responder o no, porque es una pregunta personal. Como periodista y colombiano, ¿estás de acuerdo con la legalización de las drogas? Estoy de acuerdo porque me parece que para esa va a ser la tendencia. Y me remito al tema de la marihuana, por ejemplo, que es un tema bastante delicado. El hecho de que hay un país como Canadá que está por legalizar la marihuana, no solamente medicinal, sino también la recreacional, dice mucho, porque creo que se están eliminando ese tabú también de la marihuana, en el sentido de que se puede utilizar para fines médicos, ¿no? En Australia también, y Australia se perfila como uno de los países que va a producir marihuana medicinal en todo el mundo.
Sin embargo, creo que en adición al tema de la legalización también hay un tema que es la pedagogía de la misma. De educación pública, importantísimo. Y la educación entre doctores, porque los doctores no saben cómo recetar marihuana medicinal. Ni los padres saben cómo enfrentar el tema con sus hijos. Correcto. Es un tema amplio. A mí me da un poquito de miedo porque siento que con el tema de la marihuana medicinal, la marihuana recreativa, estamos siendo un poquito laxos y de pronto estamos dándole la imagen a todos los chicos, a todos nuestros hijos y nietos de que, bueno, hijos, si sales marihuanero, pues hay cosas peores en la vida. Sí, y droga es droga. Claro, por supuesto. Es decir, sí hay elementos, digamos, hay pros y contras como todo, ¿verdad? Habría que modificar el Código Penal, correcto, la Z. Correcto. Y bueno, y también el estigma, ¿no? Hay mucho estigma. Es verdad. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, y para la audiencia, lo que hemos visto es que hay varios estados que están comenzando a, si no a legalizar, a considerar la legalización. Washington State. Washington, D.C., por ejemplo. La Florida también ha contemplado también. En América Latina también. Uruguay. Y ojo, que lo viví, ¿eh? No es nada chocante porque la gente en esos países, vamos, están cenando y si van a fumarse un porro, saben que no pueden, o sea, como cualquier familia, nadie enciende un cigarro en la mesa delante de todo el mundo. Y tienen la delicadeza, por lo menos en los lugares donde he estado, de no hacerlo delante de los chicos. Se van afuera. Correcto. Y yo creo que, no sé si exista este efecto dominó en Estados Unidos, pero por lo menos al ver que hay un estado tras otro que está legalizándolo, pues yo creo que otros estados también consideran. ¿Por qué? Porque también no solamente hay plata. Es el dinero. Es decir, Colorado, por ejemplo, tenían pronosticado que iban a recoger millones de dólares en impuestos. California también, o sea, es que hay mucha plata. Ahora, me pregunto, ¿qué puede pasar con la gente que está en la cárcel por venta, digamos, de marihuana? ¿Eso tiene efecto retroactivo? O sea, ¿en los estados donde se ha liberado esa gente ha salido de la cárcel o siguen guardados ahí? Esa es una muy buena pregunta. También hay que preguntarse por eso. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que también en eso, no sé si llegue a haber algún tipo de efecto retroactivo, porque no soy analista penal, pero sí creo, en el caso de Nueva York, se evitaría, por ejemplo, que las minorías, que son realmente los grupos más afectados por la penalización de las drogas, sean enviados por delitos menores, por un porte menor. Es decir, las cárceles en Estados Unidos están llenas de estos grupos porque, primero, son un porte mínimo y van a la cárcel. Y segundo, que no pueden pagar una fianza mínima. No la pueden pagar, $500, $1,000 para eso es mucho. Pagando nosotros nuestros impuestos, ¿no? Pero no pueden ellos salir de la cárcel porque no pueden pagar esa fianza y se declaran culpables. Y tenemos una población carcelaria enorme en Estados Unidos. Así que eso tiene un efecto dominó que yo creo que paulatinamente va cambiando y, como digo, Canadá está por legalizarlo ahora en el mes de octubre y ya se están creando trabajos y trabajos incluso más técnicos. No solamente el que produce, el que siembra la marihuana, sino que también existen personas ya técnicos de desarrollo y investigación de cómo crear distintos aceites y el proceso del dióxido de carbono para separar químicos, etcétera, etcétera. De lo que han hecho países como Islandia, como Suiza, donde no se estigmatiza a los marihuaneros y al revés, se le da un papel social mucho más preponderante y los chicos no tienen que estar inventando fuera de casa. Datos, para manejarnos con datos, que es importante. Laos, Honduras y Congo son los 3 países donde ahora mismo las drogas resultan las más baratas. En Japón, Nueva Zelanda y Australia están las más caras. Ese es un estudio hecho en 2017, finales del 17, hecho por la agencia de noticias Bloomberg. En el mundo de las drogas, Robert, ¿lo barato significa asequible? Lo barato puede salir caro. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, por ejemplo, existen productos de marihuana o basados en cannabis que incluso pueden ser perjudiciales para el público. Y esto se ha mencionado. Es decir, tienen que existir regulaciones, por supuesto, y para ello los estados incluso están creando este tipo de identificación para que las personas puedan vender marihuana de forma legal, porque es como el alcohol también, ¿no? En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, el alcohol es legal, pero también puede haber alcohol adulterado. Y se mueren. Con el alcohol de madera se ha muerto gente, pero vaya. Entonces, eso también creo que
tiene un efecto contraproducente. Echa la ley, echa la trampa, como se dice, ¿no? Así que yo creo que es un trabajo bastante extenso. No sé si esto vaya a ocurrir digamos, la legalización a nivel federal, no sé si llegue a ocurrir en Estados Unidos, por lo menos no en esta administración, porque tanto Donald Trump como Jeff Sessions, que es el fiscal general de Estados Unidos, se rehúsan a que se toque ese tema a nivel nacional, a nivel federal, a nivel estatal. Incluso ellos estaban tratando de poner restricciones a algunos estados que estén vendiendo marihuana y esos productos derivados del cannabis. Así que en la actualidad no sé qué tanto se puede hacer, ¿no? Más allá de Estados Unidos, México, en tu opinión, ¿es el mejor ejemplo, como dicen algunos analistas, del fracaso de la guerra contra las drogas? Es el ejemplo perfecto. ¿Mejor ejemplo incluso de Colombia? Totalmente, porque ¿a qué me refiero? Existe un término dentro del mundo de la política sobre las drogas que se llama el efecto del globo. Es decir, si yo ejerzo presión sobre un globo, el aire se va hacia el otro lado y no tiene a dónde ir. Entonces, cuando en Colombia se militarizó y se comenzó a ejercer presión sobre los narcotraficantes, ya Colombia dejó de ser, sigue siendo el productor, pero ya usa a México y claro, los carteles mexicanos son los que ahora, en la actualidad, son los que manejan el negocio realmente. Y con una ferocidad extraordinaria. Correcto. Y ya cuando el gobierno, en el caso de México, interviene militarmente, como lo hizo Felipe Calderón en el 2006, ya estás poniendo una traba, estás interviniendo en mi negocio. ¿Y cómo respondo yo? Con violencia. Y es la guerra total. Y es la guerra que ha dejado miles de muertos y peor en la administración de Enrique Peña Nieto, lo que no se había visto en mucho tiempo, que al grado de que los políticos también están cayendo en esa guerra. Entonces, ese es un ejemplo. Y bueno, Estados Unidos también contribuye con ello, porque como existen leyes que permiten a esas personas comprar armas, esas armas vienen de Estados Unidos hacia México y caen en manos de los narcotraficantes. Entonces, tienes Colombia o Suramérica que envía la cocaína o estos productos ilícitos, y tienes Estados Unidos que, en adición a la restricción de las drogas, envía estas armas a estos narcotraficantes. Y México viene siendo, y no solamente México, Centroamérica. Y además compra todo eso con muchísima plata. Y con la mercancía es... Exacto, y la facilidad del transporte de estas armas a la frontera. Voy a poner otra pausa de publicidad. Los próximos temas que vamos a hablar con Robert es el futuro de la política. ¿Será que los demagogos están de moda y que los políticos, los grandes políticos al estilo de Churchill, por ejemplo, pasaron de moda para siempre jamás? Luego vamos a hablar de Trump y la mentira de Trump y la responsabilidad que cada periodista tiene ante un fenómeno como el de Donald Trump. Con esto y más seguimos. Sigue Camilo por Facebook y... Minuto 33, llegamos al Ecuador del programa, la mitad del programa. Futuro de la política es el próximo tema. Arcadia Espada, escritor y periodista español muy provocador, dice que se precisa ahora de una nueva demagogia, porque los demagogos son los que están adueñándose del planeta. Antes de entrar en el tema, pregunta en redes sociales, ¿qué te parece que Colombia tenga que hacer una consulta anticorrupción el próximo domingo? A mí me parece risible, dice Mirna Montes de Oca. A mí no me parece risible. A mí tampoco. Para nada. A mí tampoco. Pero bueno, me parece que el ejemplo de Colombia también es un ejemplo que cunde en Latinoamérica. Yo creo que la población ya no está siendo tolerante ante estos temas. Que están hartos ya. De corrupción. Había un presidente en Colombia, Julio César Turbay, que decía que había que reducir la corrupción a sus mínimas proporciones. Es decir, había una apología de cierta forma hacia la corrupción. Yo creo que ya no existe. Ser corrupto vestía, era Sí, es decir, puedo hacer negocios por debajo de la mesa mientras que nadie se entere. Y yo creo que en Colombia, por lo menos, ya no existe esa tolerancia realmente. Ahora, la consulta anticorrupción tiene un reto enorme, que es cruzar el umbral de 12 millones de votos.
Es decir, que la gente salga masivamente a votar. Y eso ya recae, en mi opinión, en la responsabilidad, cae esa responsabilidad sobre los colombianos. Si los colombianos realmente están comprometidos en que haya más transparencia, pueden salir a votar 7 veces sí, como es la campaña que existe, ¿no? Que es no solamente reducir el salario de los congresistas, que se haga público algunas de las propiedades que tengan estos, digamos, legisladores o los padres de la patria. Que en Colombia los funcionarios electos tenían que hacer público lo que ganaban, las propiedades que tenían, donde vivían, o sea, como cualquier país civilizado. Aparentemente no, pero yo creo que con el caso de Odebrecht también, que ha no solamente sido un problema en Colombia, sino que en toda Latinoamérica, desde Brasil hasta República Dominicana, México, Perú, es una muestra de que los ciudadanos están despertando ante esta realidad. Veamos, por ejemplo, el caso de Perú. El hecho de que el presidente Kuczynski haya tenido que retirarse por su involucramiento en este tema del lavallato es una forma de decir que nadie está por encima de la ley, ¿no? Y lo que está ocurriendo también en Argentina con el proceso que se le está haciendo a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy siguen los allanamientos de la propiedad de la señora Cristina Fernández, aunque ella dice, claro, que es una vendetta política, en fin. Correcto. Robert, si en una sociedad democrática la política no es solo aquello que hacen los políticos, sino lo que todos tenemos en común y que a todos de alguna manera nos afecta por igual, ¿por qué la gente se desentiende cada vez más de la política para centrarse, para enfocarse en el espectáculo de la política? Yo hablaba con una persona que quiero mucho en Cuba, cuando vino el traspaso de poder, ese juego de fichas que hizo Raúl Castro con el señor Díaz-Canel, que es el nuevo gobernante de Cuba, y esa persona me decía, pero es que Díaz-Canel no tiene el carisma que tenía Fidel, ni siquiera el carisma de Raúl, que no tiene ninguno. Yo decía, pero es que los países no necesitan gente carismática, para eso está Hollywood. Correcto. Necesitamos buenos gestores. Exacto. Había una columna en el Huffington Post que me llamó mucho la atención, que decía, y esto fue antes de las elecciones del 2006 en Estados Unidos, que mencionaba que los estadounidenses habían perdido noción de la realidad y que todo era un reality show. Y el artículo hacía mención de esa obsesión que existe en Estados Unidos por estos reality shows, por ejemplo, con las Kardashians, ¿no? Este grupo de mujeres que yo no sé qué hacen, yo realmente no he visto el show, pero... no hacen nada. Bueno, no hacen nada, Nosotros tenemos algunos parásitos nacionales muy egregios. Ahora las Kardashian, que es la última moda, pero antes estaba la Paris Hilton. Paris Hilton. Una parásito bellísima, muy sofisticada, pero son gente que no hace nada. Y sin ir tan lejos, Donald Trump. El hecho de que tenía... Pero Donald Trump es el presidente y hace algo, ¿no? Pero antes de llegar a la presidencia estaba con The Apprentice, con el aprendiz. Bueno, sí, es que él realmente más que político es una estrella de la telerrealidad. Exacto. De los reality shows. Y ahí es donde se ha... Lo hacía bien, no lo hacía mal. Bueno, yo lo veía y me entretenía. No lo hacía mal. Y no lo hacía mal. Lo que es un gran entretenedor, la verdad. Y yo creo que él es un agitador. Realmente él siempre ha sido ese agitador. Y lo que veíamos, por ejemplo, en este programa era, usted está despedido. Y obviamente la persona, al ver esto, una persona con decisión, con talante, pues obviamente que era un atractivo a simple vista. Pero ¿no? Robert, de ahí a dirigir el país más poderoso de la historia de la humanidad, de los tiempos de la Roma imperial, va un trecho. Pero yo creo que aquí hay una teoría que muy pocos tocamos y es la siguiente. Donald Trump ganó porque en Estados Unidos existe esta teoría de que si tú trabajas fuertemente, si tú trabajas con ahínco, vas a alcanzar un estatus social alto. Cuando tú ves una persona como Donald Trump que tiene ese ímpetu de despedir a las personas, que tiene dinero, que tiene propiedades, muchas personas se ven reflejados en él. Y estas personas que votaron por él se quieren ver reflejados en él. Yo creo que eso es algo que, si lo vemos obviamente en el lado de las encuestas, pues todo indicaba que Hillary Clinton era la ganadora. Pero yo creo que en lo que fallaron las encuestas, en lo que fallaron los observadores, es que la parte rural, que ha sido esa parte rezagada, esa parte olvidada por la élite liberal, al ver a Donald Trump con ese éxito que se veía por televisión, decían, yo aspiro a ser esa persona. ¿Y tú crees realmente que Donald Trump los representa a ellos y que está trabajando por ellos, por los mineros de Virginia, por esos pueblitos que yo los he visto, nadie me lo ha contado, esos pueblitos soñolientos de West Virginia, donde parece... Es Macondo, señores, pero Macondo en inglés, realmente eso.
Pues Son pueblos paupérrimos prácticamente. ¿Donald Trump los está realmente representando? Hay que ver que las políticas de Donald Trump son contraproducentes para muchas de estas Porque poblaciones. él dice nosotros el pueblo, pero Donald Trump es el pueblo. No, Donald Trump no prometió absolutamente nada, pero aquí hay una cosa que hay un ejemplo clarísimo de cómo ha afectado las políticas a su base, es la guerra que tiene con China, con México, con Canadá en los aranceles, al grado que tuvo que invertir dinero a este campesinado para poder llevar a cabo sus labores normales. O sea, para que lo entiendan más rápido y simple. La guerra comercial que ha desatado el señor Trump ha obligado que de nuestros impuestos se saquen miles o cientos de millones de dólares para subsidiar una vez más las políticas agrarias, porque si no los agricultores en los Estados Unidos se quedan aquí con el agua al cuello. Voy a ponerme en la otra acera, fíjate. Sí. Voy a ser juez y parte, aunque todo el mundo sabe la pata que yo cogeo en este programa. Sí. ¿No será que la política ha dejado de ser cosa de ciertas élites de tu ciudad, de Nueva York, de Manhattan, de la prensa liberal, y ahora es más de pueblo, como dicen por ahí? Pues yo creo que ese también fue uno de los factores que vimos hace 2 años. Pero eso realmente, pues, yo estoy haciendo la pregunta con cierto cinismo, pero ahora la política es más de pueblo con gente como Trump, como Ivanka, como el yerno, como las Kardashian, que son modelos a seguir para mucha gente. Pues yo creo que la gente realmente espera que el político hable digamos, un idioma más escueto. ¿Pero qué idioma? ¿El idioma de los necios, como decía, no sé si era López de Vega o Quevedo? Pero decir, por ejemplo, no, o sea, es una persona que tenga conexión con la realidad que viven muchas de estas... ¿Quién tiene conexión con la realidad de los políticos que tú conoces? Voy a mencionarte. ¿López Obrador tiene conexión con la realidad? Puede ser. Okay. ¿Nicolás Maduro? Hasta cierto grado, pero yo no... ¿Daniel Ortega? No, Daniel Ortega no. Daniel Ortega no. ¿El señor Macron? ¿Emmanuel Macron? Todo lo contrario, a Macron se le critica porque es una persona que no está con la población y de hecho su popularidad está bajando. ¿La Merkel? Merkel tiene un grave problema y es en el tema de migratorio, ¿no? Dentro de su coalición tiene serios problemas. Es una persona que indudablemente es una profesional, pero también en cuanto a popularidad también ha bajado bastante. ¿Gustavo Petro tiene contacto con la realidad? Una parte de la población sí. Es un hombre inteligente, pero considero que todavía maneja un poco el resentimiento en muchos colombianos. ¿El presidente Iván Duque tiene más contacto con la realidad que con Uribe? Duque tiene un reto enorme, realmente. Yo creo que ahí es una variante en el sentido de que tiene que mostrar su propia marca. Y yo no sé si él se llega a desmarcar de Álvaro Uribe. Y todos sabemos que obviamente con el espaldarazo que le dio Uribe fue como él llegó al poder. Próximo tema en este programa con Robert Valencia, periodista colombiano, afincado en Nueva York, trabaja para la revista Newsweek, es un importantísimo consultor político internacional. Próximo tema, posverdad y neofascismo. Una pregunta y buscaremos entre todos las respuestas. Ustedes participan en numeral Valencia en Camilo. ¿Cómo diablos la opinión fue catapultada, fue elevada a la categoría de verdad en este mundo? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo nos lo quisieron pasar delante de nuestras narices y ni siquiera nos dimos cuenta? Antes de entrar de lleno en este momento el programa dedicado a la posverdad, a la mentira chirriante, a lo que hacía Pinocho, punto, y al neofascismo, que mucha gente teme usar la palabra, pero esa es la que hay, no hay otra, para significar ciertas conductas en la política contemporánea. Voy a hacer una pregunta retórica, a ver cada quien cómo le encaja. Hagamos un ejercicio en casa, donde me estén mirando. ¿Ustedes creen realmente, que Donald Trump cree lo que dice sobre las fake news? Él, que ha dicho más de 2.200 mentiras o medias verdades desde que llegó al poder, a razón de unas 20 o 21 mentiras o medias verdades por día. Eso lo contabiliza uno de los cujes del presidente, uno de los látigos del presidente, el periódico The Washington Post. Pregunta para Robert. ¿La posverdad es lo mismo que... No, perdón, la desinformación es lo mismo que los fake news? Sí y no. Es decir, obviamente el periodista es humano, comete errores y para eso existen las correcciones.
puede haber una forma de desinformación. Ahora, en mi opinión, fake news ya es una forma deliberada de desinformar al público. Para lograr algo. Para lograr su objetivo, para crear una línea ideológica, O sea, o simplemente para... hay más de canalla en el fake news. En mi opinión, sí. Yo creo que ya existe, digamos, una organización para difamar a un político, a una organización, ya es deliberado. O sea, una monjita de las Carmelitas descalzas Correcto. sería incapaz de hacer fake news. Tiene que ser un hijo de su mamá, Bueno, un auténtico canalla. Cualquiera que tenga... Hay una cosa, voy a mencionar algo que me lo dijo un profesor de periodismo hace muchos años. Me decía que los blogs eran como las paredes de los baños. Con las deprecatorias. Cualquiera puede escribir lo que quiera. Es verdad. ¿Verdad? Yo creo que aquí es donde existe la responsabilidad del televidente, del lector, saberse informar. Y no solamente... es decir, es un reto para cada quien derribar cualquier mito, cualquier forma de pensar. A nosotros no nos gusta que se nos desafíen nuestras creencias. Y muchas personas que tengan algún tipo de afinidad ideológica van a medios de comunicación que ratifican lo que ellos piensan. Y sigue un círculo vicioso. Y sigue ese círculo vicioso. Si yo soy una persona conservadora, bueno, iré a leer National Review en Estados Unidos, o leeré Breitbart, o leeré Fox News. Bueno, si lees Breitbart, eres casi un energúmeno intelectual, porque es que eso... Estamos hablando casi de tabloides. Para eso me leo el National Enquirer, que es más entretenido. Claro, y yo creo que eso crea esa disonancia cognitiva dentro de la persona, y se derrumban esos pilares, esos Pero es mitos bueno que tú has se creído, derrumben, ¿no? porque eso ayuda. Totalmente. Robert, te voy a hacer una pregunta. Sí. Tienes 35 años, eres un periodista activo en una revista como Newsweek, que es de lo más serio que hay en este país. Esta guerra frontal que tienen los medios de comunicación contra Donald Trump y Donald Trump contra ellos, no ha conducido a que los periodistas, muchos periodistas, se hayan erigido ahora en popes, en apóstoles de la verdad, sin serlo, de ambas partes, de la derecha y de la izquierda, porque ahora yo veo colegas que pontifican de una manera como si tuvieran la verdad en sus manos, y digo, caramba, pero este nunca se emborrachó a los 15 años. O sea, por Dios, es que parecen santurrones de la información. Correcto. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, como lo había mencionado incluso antes de comenzar el programa. El periodista es, de cierta forma, un servidor público. Yo creo que muchas veces el periodista, como tiene exposición en los medios de comunicación, cae en esa vanidad realmente. Y vemos, por ejemplo, un caso evidente, el de Brian Williams, que era el anchor de NBC, sí, es verdad. y se involucró en el tema de Irak, que él pasó a ser el protagonista. Era como Indiana Jones, es verdad, sí. Y eso fue uno de sus... al grado de que ya comenzaba a fabricar historias. Y muchos periodistas fabrican historias por afán a, no sé, a llegar a la fama. Pero Robert, a lo mejor la vanidad, porque la vanidad es verdad que, como dice la iglesia, que es una, ¿cómo se llama? Un pecado, bueno, yo diría un pecadillo, no creo en los pecados. Sí. Pero Brian Williams no es Tucker Carlson, el de Fox News. Tucker Carlson es otro, no es colega mío, no es. Es otro señor que trabaja en Fox News, la televisión de Trump y los trumpistas. Ya. Y ese señor ha sido capaz de decir en cámara, sin que se le caigan las pestañas, que los tacos son estadounidenses. O sea, una cosa es que por vanidad alguien diga soy alto cuando no lo soy, y otra cosa es que deliberadamente tú inventes y tú difames y tú tergiverses como hace la prensa que adora a Donald Trump. Claro. O como hace la prensa liberal cuando quiere destruir a Donald Trump a priori. Correcto. Y yo creo que ahí es donde, sí, es decir, esa es una buena distinción. Estaba hablando yo del periodista que quiere ser parte de la noticia cuando, digamos, es el que debe informar la noticia. Y sí, en el caso de Fox News, en el caso de Breitbart, ya existe esa adoctrinación, ese adoctrinamiento que ya es otra de las facetas negativas del periodismo. Yo creo que nosotros tenemos que primero derrumbar nuestros propios mitos, nuestras propias creencias, y simplemente dedicarnos a reportar la noticia como debe ser. Y cuando se comete un error, aceptarlo. Yo creo que ese es el paso inicial, en mi opinión. Viene ya la última pausa de publicidad. Antes de ir a la publicidad, suelto esto como una sonda, como un balón, a ver qué les parece. Todo esto de la posverdad, ¿no estaría demostrando que como ciudadanos no somos gran cosa?
y que como seres humanos somos peor de lo que nos percibimos, que no somos tan inteligentes, que somos... ¿No será eso? Ya volvemos. Dice mi invitado, el periodista colombiano Robert Valencia, que de momento ha sobrevivido a los embates y a los... Al tribunal de Twitter. Al tribunal de Twitter, a esa tierra de nadie. En hashtag, o en numeral Valencia, en Camilo, pregunta Diana Martínez, ¿y si la prensa ignorara a Trump? No, yo mejor diría, ¿y si Trump ignorara a la prensa? A lo mejor podríamos vivir todos mejor, pero ignorar al presidente es imposible. Sí. Me pregunto, esas websites, esos blogs que deliberadamente desinforman, como el Infowar, como el Breitbart, que por cierto, cuando uno se acerca y ve a los individuos que los dirigen, dice, por Dios, ¿cómo no hay más psiquiatras en este mundo? Pero esa es otra historia. Ese fenómeno se da también en América Latina, de desinformación deliberada, de hipnotización, de aturdir a las masas deliberadamente. Correcto, y existe porque... No, te pregunto, sí, ¿se da? Sí lo hay, pero también porque obviamente existe una motivación monetaria. Entre más clics, entre más incendiario, entre más escandaloso sea el titular, pues más clics va a recibir. Yo creo que eso también es en parte la raíz de la desinformación. Entre más es decir, si yo te digo... entre comillas, no, el expresidente Álvaro Uribe come gatos. Obviamente todo el mundo va a empezar a hacerle clics o lo que sea, Peña Nieto, lo que sea, ¿no? Si entre más escandaloso, pues obviamente va a recibir más tráfico, tiene que haber un filtro. Muchas de esas cosas han llegado a la prensa grande, a la prensa de referencia, digamos. Fox News ha reproducido estupideces esas también. Yo creo que una solución es realmente el ejercicio de ir a fuentes confiables en el país donde se encuentra. ¿Qué es para ti ¿verdad? una fuente confiable? Bueno, personas que están dedicadas al periodismo. Puedo yo citar aquí en Estados Unidos. Cítame en América Latina para bueno, aterrizar. Tres periódicos en los que se puede confiar en América Latina. Yo diría, en lo personal, yo cito el Clarín, La Nación en Argentina. En el caso de Colombia, me gusta ir, por ejemplo, al Espectador, al Tiempo, La Silla Vacía, medios de comunicación que están dedicados al análisis. Y obviamente también mirar otros medios que también son respetables, pero que están al otro espectro de la noticia. Por ejemplo, en Estados Unidos, para mí, National Review, que es conservador, hace un ejercicio decente de la noticia, pero también yo leería, por ejemplo, ProPublica, ¿no? Es decir, obviamente el ciudadano promedio tal vez no tenga esa disciplina. Pero es bueno hacerlo. Pero es bueno hacerlo para no desinformarse. Es bueno hacerlo, que en su mesa quepan todas las voces, porque los monólogos son peligrosos. Con los monólogos nos han tumbado una y otra vez, nos han engañado y nos han esquilmado. Robert Valencia, muchas gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches y feliz fin de semana. El lunes estaremos de vuelta si ustedes están ahí, ¿eh? Si no, no tiene sentido. Chao.